de granaderos que llegaron. Bueno, corre que pues sí, a las 8 de la mañana con la finalidad de echar a andar las obras del proyecto hidráulico de Ameyalco, que cruzan por Ameyalco, pero que no tienen que ver, insisto, en la versión oficial, que no tienen que ver con el manantial de Ameyalco, sino con el río Cutzamala, pero que cruzan por ahí para llevar agua hacia la zona de Santa Fe, pues con la finalidad de reanudar las obras, garantizando que estas pues se realizaran con bien, que se realizaran pues alrededor de 1500 granaderos, imagínese usted. 1500 granaderos. Yo platicaba entre semana con el señor Aris personaje sobre esta situación y le decía, en el Distrito Federal hay algo así de 2700 o 3000 granaderos en toda la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Estamos hablando que la delegación Álvaro Obregón dispuso, ¿sí?, de la mitad de los granaderos, de todos los granaderos que hay en la capital del país para este operativo. Un operativo que además bastante malo, porque se supone que iban a resguardar que se iniciaran o que continuaran las obras de esta red hidráulica, y finalmente los granaderos terminaron siendo encapsulados por los habitantes de Ameyalco. Pero bueno, dice entonces el señor Leonel Luna, quien además es el responsable directo, y el señor Serrano, pues como secretario de Seguridad Pública de esta entidad, pues por este operativo, que disponen esta cantidad impresionante de granaderos, y que un grupo de piperos, que son los principalmente afectados por esta red hidráulica que estaría llevando agua también ahí, garantizando el vital líquido al pueblo de Ameyalco, tanto ahí como a Santa Fe, pues eso le estaría quitando la fuente millonaria de ingresos a los piperos. Entonces, que estos piperos piperados, encabronados por esta situación, se ponen de acuerdo, malinforman, insisto, esta es la versión oficial, malinforman a los habitantes de Ameyalco, diciéndoles que les iban a quitar el agua, que les iban a quitar el manantial, y que pues eso provocó la ira de los originarios de Ameyalco, y pues sus pobrecitos granaderos, que si bien no llevan armas, pero pues tienen más protección que un ciudadano común. Ahora, esos pobrecitos granaderos, pues pobrecitos. Eso es lo que dice el señor Leonel Luna. Y que bueno, desprendido de esos arteros ataques de esos anarquistas piperos, sí, estoy siendo sarcástica, pues el resultado fue un enfrentamiento, y esto ya lo quiero decir muy muy en serio, un enfrentamiento de muchas horas, insisto, inició a las 8 de la mañana y eran las 2 de la tarde, y continuaban los reportes de estos enfrentamientos. Usted ya vio en las primeras imágenes de video a qué grado, enfrentamientos en el que la policía le entró parejo, hombres, mujeres, niños, todo le entró parejo. Al final estamos hablando de algo así de 20 granaderos heridos, 5 de ellos de gravedad, que fueron trasladados en helicóptero, y 101 heridos más o menos por parte de los habitantes, y 5 detenidos. Hasta aquí la versión oficial, a la que además se suma detalles o algunas declaraciones por parte del delegado de Álvaro Obregón, en el sentido que los habitantes de Ameyalco ya estaban en el conocimiento pleno de cómo estaba la situación, que no tenían por qué haberse emputado así, que no tenían por qué haber agredido a los valientes granaderos, 1500 granaderos apostados allá. Vean ustedes, tenían
Además, hago un paréntesis, tenían cercado las 6 entradas que existen al pueblo de San Bartolo Ameyalco, estaban cerradas así por estos 1,500 granaderos. De aquí sí, en una interpretación muy literal, muy a la letra de nuestra Constitución, violentando el acceso del libre tránsito. No había otra salida, 6 salidas. Y si usted me lo pone ya más trenzudo, y por ahí algún constitucionalista que me esté escuchando a lo mejor le da el infarto, pero digo, si me pongo muy así, para mí incluso es privación ilegal de la libertad. No pueden salir, no pueden entrar. Entonces, bueno, ven ustedes, así se puso. Sus valientes granaderos de Leonel Luna, que le decía, hubo algunas declaraciones en el sentido de que los habitantes ya sabían de lo que se trataba, ya sabían que no se iba a tocar su manantial, ya sabían que las obras hidráulicas tienen que ver con el Cutzamala, que ellos estaban de acuerdo, que incluso dijo el delegado del Álvaro Obregón que días antes había tenido una manifestación en sus oficinas de alrededor de 500 habitantes de esa población exigiendo que se reanudaran estas obras. ¿Cuál es el antecedente? Pues en febrero de este año, hubo un enfrentamiento en el que habitantes de esta comunidad, junto con representantes de la Comisión de los Derechos Humanos y el gobierno capitalino, llegaron a acuerdos en el que se iban a detener la construcción los trabajos de este proyecto hidráulico. Este proyecto hidráulico, y ya no estoy con la versión oficial, ya estoy comentando lo que hasta donde sabemos. Este proyecto hidráulico pretende llevar agua, ¿sí?, hacia la zona de Santa Fe. Esto ha causado que en las redes se satanice la zona de Santa Fe. Imágenes de los espectaculares edificios, no hay otra forma tampoco de describirlos, tengo que ser sincera también en eso. La zona de Santa Fe sí efectivamente tiene, me estoy dando flashazos acá, tiene zonas muy bonitas, residenciales, edificios, centros comerciales, muy bonitos, pero Santa Fe no es nada más eso. Santa Fe es una zona de contrastes, donde tenemos un corporativo de Microsoft, un corporativo de IBM, un corporativo de Chrysler, tenemos corporativos, que la mayoría son corporativos de grandes empresas, pero a un lado, no por ahí, a un lado tenemos zonas de extrema pobreza, donde miles de ciudadanos defeños que habitan en las barrancas de Santa Fe, en zonas de altísimo peligro, en zonas donde no hay servicios, donde no hay agua, donde hay poca luz, donde la cuestión de seguridad es mínima. Entonces sí, ciertamente Santa Fe tiene zonas residenciales y zonas de clase alta, pero también tiene zonas de clase muy jodida. Entonces, esta parte de que las redes empiecen a satanizar Santa Fe, en ese sentido, creo que a los únicos que perjudica son a los ciudadanos que viven en el otro Santa Fe, a quienes entonces al satanizar que Santa Fe es de puros ricos, se deja de ver la existencia de estos jodidos y la necesidad y la obligación, como comenté. El gobierno del Distrito Federal tiene la obligación de darles a esos otros habitantes de Santa Fe, sí, a todas esas clases jodidas que viven en las barrancas de Santa Fe y en las partes altas de Santa Fe, los que estuvieron completamente construyendo en zonas de basureros, tiene la obligación de darles las condiciones mínimas necesarias de servicios para que vivan bien. Si tú, gobierno capitalino, ya diste los permisos de uso de suelo, ya ilegal, fraudulenta o como tú quieras, diste esos permisos de gobierno, ahora asegúrate
que estas personas, sí, los permisos de uso de suelo, ya dice estas condiciones, ahora asegúrate que tengan las condiciones mínimas para que puedan vivir dignamente ahí. Entonces, eso comentarlo, a mí sí me sacó mucho de onda estos comentarios. Pero bueno, hasta aquí la versión oficial, mi visión de algunos comentarios. Y ahora, ¿qué es lo que habitantes de este pueblo de San Bartolo Ameyalco han comentado? Desde muy tempranas horas, bueno, estamos hablando 10 de la mañana, empiezan a surgir ya las versiones de estos habitantes. En efecto, ellos admiten a las 8 de la mañana aproximadamente, llegan este grupo numerosísimo de granaderos. Estamos hablando 8 o 10 de la mañana que empiezan todas estas cuestiones, y dicen ellos, a esas horas la mayoría de los hombres que habitan en ese municipio, en ese pueblo, pues están en labores de trabajo. Lo único que hay en las calles y en las casas son mujeres y niños. Entonces, pues desde ahí, de entrada, ahí está la parte alevosa. Cuando llegan los granaderos, pues la gente pues se pregunta qué está pasando. Y la respuesta de los granaderos, como usted lo puede suponer, fue: no estés preguntando, ¿qué te importa? El reprimir, el ahuyentar, el sácate. No fue el diálogo, no fue el informar, fue el excluir, sácate, vete, y de forma agresiva. Ante esta primera agresión por parte de estos cuerpos policíacos, insisto, a mujeres, que eran los que más estaban ahí, gente de la tercera edad, entonces es cuando empieza pues el pueblo a pues defenderse. Resulta ser, les decía entonces, que esto empieza desde febrero, cuando ya hubo un primer acercamiento entre habitantes de ese pueblo y el gobierno del Distrito Federal, en el que en vista de gente de la Comisión de los Derechos Humanos, quiero pasar algo de imágenes de las personas heridas. A ver, creo que ahí está. Sí, creo que ahí está. En presencia de representantes de la Comisión de los Derechos Humanos, llegan al acuerdo de que se iban a suspender pues la construcción de esta hidráulica, de este proyecto hidráulico que se supone iba a sacar agua del manantial de Ameyalco, que además donde hay versiones corruptas de que se están intentando engañar a la gente de que ese manantial ya no da agua y que se tiene que entubar agua de Cutzamala, en fin, ahorita vamos para allá. Y se suspenden las obras, ¿sí? En esa suspensión de obras, además, vuelven a haber como reunioncitas entre las representantes de Ameyalco para pues establecer cuáles serían las condiciones en las que volvería a restablecerse este proyecto hidráulico. Sin embargo, a estas futuras reuniones que hubo participaron representantes oficiales representantes reconocidos por el gobierno capitalino, pero no reconocidos por el pueblo, porque además San Bartolo Ameyalco es un pueblo originario con usos y costumbres propias, y ahí está otra cuestión. Al ser un pueblo originario con usos y costumbres propias, tienen un gobierno muy interno, ¿sí? Este gobierno interno está integrado pues por representantes que ellos señalan, no por los representantes delegacionales que reconoce pues el gobierno capitalino. ¿Me explico? Bueno, por representantes ejidatarios, por gente del pueblo y tal. Ellos nunca participaron en estas negociaciones que hubo con el gobierno capitalino. Participaron estos representantes a modo que el gobierno tenía como representantes oficiales del pueblo. Entonces arman sus propias negociaciones, y es por eso que tanto Mancera como Leonel Luna dicen:
pero si los representantes del pueblo de Ameyalco ya sabían que íbamos a reanudarla. Pues sí, cabrón, sabían aquellos representantes oficialistas que ustedes reconocían, pero no el pueblo de Ameyalco. Insisto, porque el pueblo de Ameyalco es un pueblo originario que tiene usos y costumbres propias. Bueno, entonces resulta ser que violentando el primer acuerdo que hubo, sí, con representantes originarios del pueblo de Ameyalco, en el que se suspendieron las obras, y haciendo valer estos acuerdos en el que, insisto, había autoridades no reconocidas por el propio pueblo, es que empiezan de nuevo estas obras. Y se vienen estos enfrentamientos en el que pues ya vieron los resultados. ¿Qué es lo que dicen la gente de ahí? Hubo esta violación al primer acuerdo, donde sí estaban representantes de este pueblo de San Bartolo Ameyalco. Hubo esta violación, pero además durante estos meses de febrero a la fecha hubo representantes infiltrados por el gobierno dentro de las manzanas, de los representantes de manzana, que informaban o malinformaban a los habitantes de que el agua se iba a acabar, de que la iban a entubar, para que empezaran como a cavilar en su mentecita de que era necesario este proyecto de entubar el agua del manantial. La otra versión, la que corre por parte del gobierno capitalino, de que no es cierto que se toma el agua del manantial de Ameyalco, y sino que es nada más pasar el agua del río Cutzamala por ahí. Hasta ahorita no hay un proyecto, aunque Leonel Luna, el delegado, dice que ya lo presentaron ante estas autoridades de Ameyalco, pero insisto, son autoridades no reconocidas por el pueblo, ¿sí? Entonces, no hay como tal este proyecto. Además, después de que se dan estos enfrentamientos, inmediatamente después el pueblo organizado desconoce a cualquier autoridad, cualquiera que no sean sus representantes legítimos. Y bueno, usted está viendo en pantalla, estos son los heridos. Sí, hubo heridos por parte de los granaderos, pero también hubo heridos por parte de los habitantes. ¿Qué es lo que vimos en los medios? Vandalismo ciudadano, salvajismo ciudadano, violencia, pobres granaderos, que alguien haga algo, las autoridades que se muevan. ¿Por qué no justifican? Terrible, terrible, nuevamente los medios de este país criminalizando la protesta y la defensa del legítimo derecho de acceso a un recurso natural como es el agua, criminalizando esa defensa, porque puedes como medio poner versión oficial contra versión de los pobladores, y entonces en ese momento te conviertes en eso, en un medio informativo. Pero no, los medios olvidaron las versiones del pinche pueblo, carajo, de los habitantes, de quienes le sufrieron, de estas personas que están golpeadas. Ignoraron completamente sus versiones, no existían lo que ellos decían, para únicamente prevalecer con la versión oficialista. Y ahí es donde nosotros criticamos a los medios masivos de comunicación de este país, la manipulación de la información, el no presentarla clara, el no presentarla completa. Entonces, bueno, como resultado además hubieron 5 detenidos. Déjenme cambio la imagen para platicarles de estos 5 detenidos. Esa no es. Estos 5 detenidos, que al principio pues no se sabían ni sus nombres ni mucho menos. Estamos viendo ahí algunas imágenes, chavitos, mujeres, gente de la tercera edad. Usted, si ven la mayor parte de las imágenes, pues son este es el perfil de los lastimados, porque fueron ellos los que se tuvieron que enfrentar, porque a esa hora, insisto, ya no había otro tipo de personas, porque estaban en sus fuentes de trabajo. Entonces les decía, 5 detenidos, que en esta madrugada, ya me acordé que ya ahorita es otro día, la madrugada del 23 de mayo, fueron trasladados
de la agencia del Ministerio Público número 50 hacia el reclusorio Oriente allá en la Ciudad de México. Los detenidos son Alberto Pérez Linares, Javier Brígido Castro, Ricardo Pozos Granados, Eduardo Mejía Nava y Gerardo Gutiérrez García. Ellos son pobladores de ahí de San Bartolo Ameyalco y fueron detenidos en los enfrentamientos del pasado 21 de mayo. Los delitos que se le imputan son ultrajes a la autoridad, lesiones agravadas, robo, ataque a la paz en su modalidad de agravante en pandilla. Eso lo informó Jorge Miranda, uno de los abogados que lleva el caso de los 3 detenidos y es parte de la Liga de Abogados 1 de diciembre. La mañana del viernes se les tomó la declaración preparatoria a los detenidos allá en el juzgado 56 y se tenía previsto que el día martes, este próximo martes, se realice la audiencia testimonial. Jorge Miranda denunció que los detenidos están muy golpeados. Los abogados han perdido ya la duplicidad del término constitucional de las 72 horas a 144 para presentar las pruebas. El abogado aclaró que los presos fueron detenidos antes de los enfrentamientos y por ello no pudieron lesionar a los 30 policías que conforman la parte acusadora. Imagínense, la acusa de dañar a 30 policías. La defensa está promoviendo el derecho a la manifestación y la legítima defensa para referirse a los hechos. Jorge Miranda hizo un llamado a los medios de comunicación y a la población en general para que se mantengan al tanto de la situación de San Bartolo y sobre todo a los medios de que la comuniquen, no se hagan tontos. En este asunto existen 2 versiones, no nada más una. Dejen de cobrar chayote, dejen de cobrar chayote y pónganse a informar como se debe. Pobladores de la comunidad vecina se han solidarizado con el pueblo de San Bartolo. Entre algunas muestras de apoyo están el actuar de la gente de San Mateo Tlaltenango, quienes recaudaron en asamblea aproximadamente 6,000 pesos para los afectados. También algunas otras poblaciones como Xochimilco están siendo solidarias y a partir del miércoles empezaron las manifestaciones. Hubo por ahí cierre de unas casetas en la que obviamente cobraban a los coches y el dinero va a ser para pagar todo el trámite, porque si bien los abogados de la Liga 1 de diciembre no cobran, pero los trámites sí se cobran, entonces para recaudar lana para hacer esos gastos de estos 5 detenidos. Han habido algunas otras manifestaciones, veíamos por ahí en las redes algunos de los grupos de los que tenemos conocidos que empezaron a movilizarse para ir a apoyar. Ese mismo día incluso quisieron ir a apoyar físicamente, pero como les comentaba, los 1,500 granaderos que fueron utilizados para este operativo, que además admite en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, fueron solicitados por Leonel Luna y autorizados un día antes. ¿Verdad? Estos 1,500 granaderos estuvieron tapando las 6 entradas, entonces si alguien quería ir a ayudarlos, tampoco podían. Entonces así las cosas. Terrible esta situación, terrible la situación que hubo. A mí me choca utilizar estos términos de represión pero no se les puede llamar de otra forma. En esta situación es lamentable el cómo se trataron, una situación que se le fue de la mano terriblemente al gobierno capitalino, que parece que cada protesta que pasa tiene menos experiencia manejándola. Ver por ahí a gente como Toliro haciéndole la chamba sucia al gobierno capitalino, nuevamente oficializando o dando, socializando la versión oficialista por parte del gobierno. Me parece terrible, señor Toliro, la posición que tomó, pero bueno, ya sabemos cómo está la situación, la relación del señor Toliro con el gobierno capitalino. Lamentable por parte del jefe de gobierno del Distrito Federal. Insisto que parece que cada una de las protestas que pasan en el Distrito Federal, en vez de darle la experiencia de cómo manejarla, lo apendeja más. Terrible el operativo montado por la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, terrible la posición del delegado de Álvaro Obregón y
Cada vez comprobamos más la ineficacia de las autoridades ante el manejo de cuestiones tan delicadas, sobre todo que tienen que ver, insisto, con los recursos naturales y la defensa del legítimo derecho de tener agua, chingao. Así de fácil. Hablaban por ahí las redes de esta situación de que empieza la guerra por el agua. Yo no quisiera manejar términos tan apocalípticos, yo no quisiera manejar esos términos tan escandalosos, tan amarillistas que por ahí se manejan. Lo que sí me parece que la situación que se vivió el 21 de mayo, miércoles 21 de mayo, allá en el pueblo San Bartolo Ameyalco, fue una situación terrible, y ojalá que ya se arregle. Yo lo que puedo decir por mi parte, exigir a las autoridades que aclaren el proyecto. Está muy fácil, que presenten los planos autorizados por las autoridades originarias del pueblo de San Bartolo Ameyalco. Los planos donde efectivamente se diga que este proyecto hidráulico no incluye el entubar agua del manantial, que es finalmente lo que está pidiendo este pueblo originario, que además como pueblo originario le pertenece ese recurso, chingado. ¿Sí me explico? Y tiene la obligación, sí, el gobierno de darle agua a otras zonas. Ahora, dice una de las posiciones por parte de las autoridades del Distrito Federal, que pues es para llevar agua a otros ciudadanos del Distrito Federal. Ajá, ahí está Iztapalapa, porque ellos no. Es más, déjate de Iztapalapa, hablamos de la misma delegación Álvaro Obregón. Sí, la zona del desierto de los Leones, para allá también hay otras comunidades, Mixcoac, también hay otras comunidades que requieren el vital líquido porque no lo tienen, y nunca se habló en este proyecto de llevar el agua para allá. Ahora que demuestran que efectivamente que este proyecto no nada más es para surtirle agua a la zona nice de Santa Fe, porque insisto, Santa Fe no es nada más esos edificios enormes, no es nada más los corporativos, no nada más son las plazas comerciales hermosas que hay ahí, que además a mí me encanta Santa Fe. O sea, no es eso nada más, hay que voltear a ver qué tanto más hay en Santa Fe, y también ellos merecen ese trato digno, merecen esas condiciones mínimas para poder vivir. Entonces, bueno, yo es lo que pediría para iniciar, ¿no? Que se muestre todo lo bonito que está hablando el señor Leonel Luna, que lo demuestre, dónde están los proyectos, qué dicen los proyectos, y que estén autorizados por estas autoridades, no por sus mismas autoridades, no por sus peritos, no. Empezando por ahí. Y a los medios exigirles que hagan valer, sí, que den a conocer versiones oficiales, porque se tienen que dar a conocer, pero que también abran micrófonos, también abran video, también pasen imágenes de ellos. Hubo 20 heridos por parte de granaderos, bueno, entre 20 y 30, porque algunos medios manejan 30, pero hubo más de 100 heridos por parte de los manifestantes, y que también hablen de sus versiones. Y a la gente de las redes, que no satanicen, insisto, la zona de Santa Fe. Santa Fe no nada más son los ricos y bonitos edificios. En fin, esto sucedió en la semana. A mí me da muchísimo gusto poder compartir algunos minutos. Intentaré hacerlo por lo menos cada 15 días, qué sé yo. Me da muchísimo gusto compartir. Esto es El Quinto Poder. Aquí nos quedamos un ratito más con música y por ahí regresamos a chacotear un ratito más. Regreso.